Tema 7. Educación infantil y neoliberalismo en el contexto español. Contexto. El inicio de la globalización se da en la crisis del petróleo de 1973, dando paso a la etapa del capitalismo neoliberal. En los años 80, los gobiernos de Margaret Thatcher y Ronald Reagan simbolizaron la era dorada del neoliberalismo. En los años 90 y 2000, el neoliberalismo se extendió a los partidos socialdemócratas en Europa, adoptando la tercera vía y la idea de que lo público estatal debe funcionar como el mundo empresarial. Globalización neoliberal y políticas educativas. Dimensión económica. La globalización supuso la liberalización económica y la firma de tratados internacionales de libre comercio, como la creación de la OMC en 1995. Esto incluyó los servicios educativos como un servicio comercializable. El papel de organismos internacionales y supranacionales. Organizaciones como el FMI, BM, OCDE, UE y OMC han sido causa y efecto de la globalización neoliberal. Estas instancias han liderado una nueva gobernanza global, alejándose de la soberanía de los estados. En los países del sur, han impuesto medidas de contención del gasto público y liberalización económica a través de los planes de ajuste estructural. Dimensión tecnológica. La revolución tecnológica y la sociedad/economía del conocimiento han acelerado los ritmos de producción y consumo. Esto ha convertido a la educación en un terreno crucial para las estrategias económicas de los estados y organismos internacionales, como la Estrategia Lisboa de la UE. Hegemonía de las teorías del capital humano. Estas teorías legitimizan la función económica de la educación, percibiéndola como una vía para la riqueza de los estados y como un proceso de autoinversión individual. Esto ha supuesto el rechazo de los modelos de escuela comprensiva y la apuesta por políticas de especialización curricular orientadas a las necesidades del capital. Dimensión ideológica de la globalización. La globalización se presenta como un escenario de máxima libertad, en el contexto de FN del mundo bipolar de la Guerra Fría. El discurso neoliberal. La tercera vía implica que lo público estatal debe funcionar como el mundo empresarial. Esto da lugar a la privatización encubierta, que introduce lógicas de comercialización y gestión empresarial en el espacio educativo público. La calidad educativa, el paraguas discursivo para las políticas neoliberales. El discurso de la calidad educativa, promovido al calor del neoliberalismo, se vincula a políticas de autonomía de los centros, evaluaciones estandarizadas, elección escolar y privatización educativa. El discurso de la calidad en las leyes estatales españolas. Mientras que las leyes del PSOE en los 80 y 90 se centraban en la calidad de la enseñanza, las leyes del PP, como la LOCE, introdujeron la calidad de la educación, con un enfoque neoliberal centrado en los resultados. Expansión de la educación infantil mediante fórmulas de privatización. Aumento de las tasas de escolarización. El crecimiento de la escolarización en educación infantil se debe al aumento de mujeres en el mercado laboral y la confianza en los beneficios de la escolarización temprana. Heterogeneidad en el primer ciclo de educación infantil. Existen diferencias en las tasas de escolaridad y en los tipos de centros educativos y no educativos públicos y privados. Expansión de la escolarización mediante fórmulas de privatización. Los conciertos educativos. Los centros privados reciben fondos públicos para proporcionar plazas educativas gratuitas. Los cheques escolares. El Estado otorga una dotación económica a las familias para que la designen al pago de cuotas en centros privados. La gestión indirecta de centros públicos. Las administraciones otorgan la gestión educativa de centros públicos a entidades privadas. El proyecto educativo de centro, entre la autonomía pedagógica y la autonomía empresarial. El proyecto educativo de centro PEC es un documento obligatorio que recoge aspectos de autonomía pedagógica, pero también elementos de autonomía empresarial, como un plan de mejora basado en evaluaciones y su carácter público. Los centros de educación infantil deben incluir en su PEC una propuesta pedagógica específica para esta etapa.